Bienvenidos una vez más a estos tutoriales de N6 y N1. Estamos entrando en un nuevo tema, como pueden ver. Hoy nos toca hablar un poco sobre las citas bibliográficas, lo que uno debe hacer para que su trabajo científicamente hablando sea aprobado. Es decir, alejándonos de ese copia y pega tradicional. Ahora tenemos que profundizar en criterios epistemológicos, pero básicamente lo que voy a plantear en este video es un trabajo en Word lo más sencillo posible. No sin antes conocer un poquito de lo que vamos a hacer, lo que es la normativa APA como tal. Como ya se había mencionado en clases anteriores, APA pues es un conjunto de reglas a seguir, y dentro de estas reglas está pues las citas, que ya habíamos apuntado hace un momento. Una cita es dar crédito al autor de un texto, es decir, rendirle los honores científicos correspondientes. Ahora, este proceso se puede dar de varias formas, dependiendo del estilo de redacción que yo utilice. Y dentro de los tantos, el manual me aconseja seguir unos pasos de los cuales yo me puedo valer y escoger. Este trabajo siempre va en conjunto con el tutor, ya sea el trabajo científico, el par que revisa un artículo en la revista, o el tutor de tesis. Ellos son los que dirimen, revisan el trabajo y van afinando estas cuestiones. Entonces aquí tenemos pues en este video una introducción para después adentrarnos ya en el mundo de lo que es trabajarlo en Word. Lo primero, hay citas textuales y no textuales. Es decir, puntualicemos esto. La cita textual y no textual hay que diferenciarla en qué sentido. Para esto me voy a dirigir al manual. Aquí tenemos unos ejemplos para clarificar un poco el asunto. Entonces, estas citas que vemos aquí, que ya las vamos a ir clasificando, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Por ejemplo, aquí tenemos un párrafo y el libro nos pone un ejemplo de cita. Si nosotros leemos un documento, un texto, una tesis y notamos estas características, pues es una cita, Básicamente se compone de ¿qué? Apellidos, como pueden ver aquí, año. Puede estar esto todo pues entre paréntesis o no, depende de cómo lo haga, cómo haga la cita. Y al final un número de página. Por ejemplo, aquí la nomenclatura dice P.90. Entonces, una cita textual será cuando veamos siempre esto en nuestra cita. Si la tratamos de identificar aquí, la cita empieza desde Kaku, y luego pues termina aquí donde dice P90, es decir, todo esto. Y esta es una cita pues textual. La cita no textual será pues el famoso parafraseo. Lo que nos permite a nosotros hacer es crear un párrafo, ya lo vamos a ir viendo poco a poco cómo se crea. Dar créditos al autor, sí, pero sin poner la página. Si usted ve esto, si no ve aquí pues solo apellidos, año y no hay página, eso es un parafraseo. Entonces, recordemos, citas textuales cuando tienen número de página indicado en la cita, y la no textual será pues un parafraseo y no necesitamos poner la página de donde vino. ¿Por qué? Porque estamos usando nosotros nuestras propias palabras para tratar de darnos a entender, basados en lo que el autor ha dicho previamente. Esto con la práctica se va ganando destrezas para poder realizarlo. Ok, entonces con estos conceptos ya podemos empezar una clasificación un poco más profunda. Ya habíamos hablado pues de las citas textual o no textual, directa o indirecta, que se les suele decir. Estas citas textuales también tienen una clasificación interna, es decir, citas cortas, las citas largas.
y a su vez ellas tienen otra clasificación. ¿Se basan en el autor o se basan en el texto? Entonces, hablamos de la cita corta. Dice una transcripción de lo que menciona el autor. Una de las características, máximo 40 palabras, como ven aquí. Y esto tiene una particularidad. Todo lo que es la cita, todo lo que es el copy-pega, va entre comillas dobles. Vamos a analizarlo aquí en el PDF. Aquí lo podemos ver. Y ya lo llevaremos a Word en su momento, ¿no? Este es el primer ejemplo. Entonces, si yo quiero identificar aquí el caso, esta será una cita textual. ¿Por qué? Porque ya dijimos que tiene número de página. Ahora, esta es una cita corta o cita larga. La cita corta se identifica porque el texto está entre comillas dobles y debe de cumplir un máximo de 40 palabras. Ahora, ustedes se preguntarán por qué se ven estos tres puntitos aquí. Es común en los libros, en los artículos, encontrar párrafos pues bastante voluminosos, ¿no? Una de las cosas que nos señala APA cuando nosotros redactamos un artículo, una tesis, es que los párrafos tienen un mínimo y un máximo posible. Normalmente se trabaja con mínimos de 6, de 7, hasta un máximo de 8, 9, como máximo, 9 líneas. Por ejemplo, si nosotros contamos esto de aquí, nos vamos a dar cuenta pues que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que es el estilo que normalmente se usa. 5, 6 mínimo, 9 como un máximo, como un tope. Ahora, estos párrafos por lo general, si aquí nos damos cuenta, aquí empieza la cita y acá termina. Habíamos dicho que es una cita textual por esto, corta por esto de aquí, porque máximo lleva 40 palabras, encerrada entre comillas, y esto también forma parte de la redacción. Normalmente los párrafos, como les decía hace un momento, vienen grandes, vienen voluminosos, y entonces, por ejemplo, de un PDF yo podría buscar algo, se me ocurre, ¿no? Yo exploro aquí y encuentro un párrafo interesante, todo esto. Pero veo que si yo lo quiero transcribir, si no lo voy a parafrasear, esto pues se me va a ir muchas líneas. ¿Qué hacen por lo general los autores, los que redactan, los jóvenes que hacen las tesis? Usan este estilo de aquí, que es el acortar el párrafo. Entonces, el párrafo original, el que está encerrado entre comillas, tenía una mayor extensión, pero el autor lo recortó. Es decir, esta primera parte, vamos a verlo en el PDF mejor, esto de aquí, si le interesó, lo incluyó en su cita. Luego aquí había algo entre estas dos oraciones, pero el autor lo omitió. Pero al omitirlo o borrarlo, él tiene que indicar que entre esta estructura y esta había algo más en medio, y por eso le pone los tres puntitos, para que al momento que se le pase software antiflagio y el tutor revise, él se dé cuenta y diga, ah, ya, él ha tomado, ¿no?, un párrafo, lo ha recortado para poder usarlo como cita corta. Es perfectamente legal, si se puede. Ahora, si encontramos párrafos ajustados a la medida, pues mucho mejor, queda perfecto, ¿no? Párrafos con 40 palabras. Recuerden, podemos omitir tal vez al inicio o al final, pero si ya es algo que está intermedio, ¿no?, oraciones o palabras que quito de en medio, tengo que ponerlo así. Entonces, poco a poco uno se va acostumbrando a estos estilos de redacción. Este es uno de ellos, ¿no? Recapitulando, esta es una cita textual por esta parte de aquí, por la página. Es una cita corta por esto que vemos aquí, el texto, 40 palabras máximo, encerrado entre comillas, recortado pues con palabras en el medio de la estructura. Esto se puede usar o como no, como ustedes prefieran. Y a su vez, ¿es basado en el autor o basado en el texto? Lo típico de estos párrafos que son basados en el autor
es justamente porque usan los datos del mismo para incluirlos en la redacción del párrafo. ¿Por medio de qué? Por medio de un conector gramatical. Entonces la cita empieza aquí y este es el típico párrafo, ¿no? Kaku afirma, confirma, desmiente, interroga, cualquier cosa o cualquier conector que una el apellido con la información del párrafo. Es decir, hacemos énfasis en lo que dice el autor porque es de suma importancia, es un concepto relevante y el autor está inmiscuido en el mismo. Es decir, Kaku, él es el que dijo esto. Y lo destacamos de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, tenemos, pues bueno, citas textuales, porque tiene número de página. Si no lo tuviera sería un parafraseo. Tenemos pues que es una cita corta, como vemos aquí, encerrado entre comillas, con un recorte de texto que se puede usar o no, depende de cuántas palabras tengamos que recortar. Y basado en el autor, porque el dato del mismo, el apellido, se une con un conector para destacarlo dentro de mi redacción del párrafo. Es decir, dentro de esto que copiamos y pegamos, pero ya referenciando como es debido. Ok, partiendo de eso, pues ya podemos jugar con las redacciones y podemos ir armando estilos. Y aquí tenemos otro de ellos. La cita textual sigue siendo así. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el número de página. Ahora notamos una diferencia. El autor, el año y la página en cuestión, todo está al final de la cita. Es decir, retornemos al PDF que tenemos acá. Veamos el segundo caso. Y el mismo párrafo, la misma idea, pero cambié la redacción. Es muy común en las tesis hacer esto. Los párrafos llevan hilación, es decir, la idea continúa en el desarrollo de los párrafos. Eso que quiero denotar, que quiero dar a mostrar. Pero no todos los párrafos deben tener el mismo estilo de cita. Yo los puedo cambiar. Normalmente puedo usar 3 a 4 estilos de redacción, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos lo mismo que vimos hace un momento, pero aquí hay una diferencia, pues, en cuanto a la cita. El texto sigue siendo el mismo, empieza aquí, termina acá. Ya sabemos que esto es una cita textual porque tiene número de página. Si solo dijera Kaku 2009 sería un parafraseo. Es una cita corta porque cumple con las 40 palabras, está encerrado entre comillas dobles, se ha recortado pues lo que ha habido que recortar. Y aquí viene lo particular: apellido, año y página. Todo al final. Significa que esta es una cita basada en el texto. Solo coloqué el texto, copié y pegué. Aquí lo cité, lo recorté y al final pues le doy los créditos al autor. Se suele usar cuando los conceptos no vienen de él, sino que son como opiniones del autor, no son como ideas complementarias que no tienen relevancia y que no lo atacan directamente al autor en la redacción. Entonces esto pues se plasma de esta manera al final. Algo que apuntar aquí es esto que estoy sombreando y lo de acá. Dentro de la redacción de párrafos, para completar mi número de líneas mínimo o máximo también, a veces hay trabajos que piden hágase párrafos de 7, 8 continuos, ¿no? 8 líneas, 8 líneas, 8 líneas. Complemento lo puedo hacer perfectamente con paráfrasis arriba y paráfrasis abajo, o parafraseo. Si yo observo este párrafo y observo el anterior, me doy cuenta de que esta es mi estructura final, cumple con un número de líneas en particular. Parafraseo aquí, esta es la cita como tal, el copy pega que ya le di el formato respectivo, acorde al estilo de redacción que estoy usando, y parafraseo aquí abajo. Ya, estas son mis palabras, esto y esto, y con eso yo le doy estructura a mi párrafo.
con eso mi redacción va ganando notoriedad y va creciendo. No va a quedar perfecto la primera, pero es una buena forma de poder plasmar párrafos de un modo ya académico riguroso. Ahora bien, nosotros ya analizamos esta parte, ya podemos diferenciar pues no que una cita textual es una cita corta, como vemos aquí, cerrada entre comillas, 40 palabras, recortada cuando es necesario, y ya sabemos que basada en el texto va todo al final entre paréntesis, apellido, año y página. Recuerda las nomenclaturas, ¿no? Y arriba lo mismo, ¿no? Textual, corta y basada en el autor. Al inicio de la cita pues apellido, dentro de paréntesis el año, conector gramatical, y al final de la cita la página, ¿no? Es decir, de qué página salió del libro, del artículo, etc. Y perfectamente permisible paráfrasis arriba y abajo. Con eso completamos el número de líneas de nuestro párrafo según la exigencia que nos hagan. Si no, no necesitamos hacerlo, ¿no? Tranquilamente podría ir la cita así, pero recuerden que en APA hay un mínimo de 5 o 6 líneas para comenzar. Algunos tutores piden hasta más, piden que el trabajo sea pues continuo, que es lo que se estila, 7, 8 líneas continuas. Algunos usan 9, ¿no? Eso ya depende de las normativas que le den el trabajo. Normalmente es lo que ven aquí, ¿no? Tal cual. Ahora, vámonos a los otros casos que nos faltan. Cuando es más de 40 palabras, ¿qué características tienen? Vamos a ver un ejemplo aquí. Como puede ver, la cita, ¿no? Nosotros la podemos ver e identificar lo que está plasmado aquí en este documento, porque arriba ya teníamos una diferencia, las comillas dobles a cita corta, pero ahora venimos acá y notamos lo siguiente: la cita que se está marcando aquí se pasa de las 40 palabras, es decir, el que redactó ya no quiso recortar, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos acá. Por ejemplo, de esto no se puede abusar. Si bien es cierto, yo lo puedo utilizar en mi trabajo, pero no todos mis párrafos se van a ver así. Entonces, cuando el tutor empieza a controlar esa parte y ya revisa el trabajo, lo seguro que va a indicar, si ve mucho de esto o muchas citas cortas, que ya cambie el estilo. Y es así cuando venimos acá y podemos redactar de esta forma. La cita, tal cual, sin recortes, se pasó de 40 palabras. Y bueno, el estilo pues sería cita textual, como vemos aquí. Aquí tienen pues todo, ¿no? Lo que vamos a citar y la clave para identificar lo que tiene el número de página. Cita corta o cita larga, como ya vimos, pues se pasa de las 40 palabras. Es una cita larga que tiene una particularidad: todo lo que estoy citando, es decir, el copy pega, no va entre comillas, pero va con una sangría, ¿no? Es decir, todo el párrafo tiene sangría. Aquí lo pueden ver, este es el parafraseo, primera parte. Luego esta es la cita en sí, ¿no? Lo corro todo, lo muevo 0,5 centímetros, ¿no? Sangría de primera línea. Y cuando lo pongo todo al final, apellido, año y página, pues bueno, cita pasada en el texto. No olvidarnos de esa parte de ahí. Y el parafraseo, como ven aquí, al final, perfecto para complementar lo que teníamos arriba. Y bueno, por último, vamos al caso pues cuando lo típico: incluyo el apellido en la redacción de mi párrafo por medio de un conector, que ya lo habíamos topado este caso más arriba, ¿no? Kaku, entre paréntesis, apellido, afirma, conector, ¿no? Y bueno, viene todo lo que es la cita, pero el copy pega sin recortar. Se pasó de 40 palabras, ok, cita larga, todo esto, y al final le ponemos la página. Entonces es una cita textual. Recapitulando, las clasificaciones siempre para poder identificar: textual,
no textual. Hasta ahora lo hemos usado todo textual, todo ha sido cita textual. ¿Por qué lo identifico? Porque tiene número de página, como vemos aquí. Cita corta o larga, como no vemos doble comillas, y si contamos esto se pasa de 40 palabras, pues es una cita larga, le ponemos la sangría correspondiente. Parafraseo si es necesario, y viene pues dentro del parafraseo este dato que es el apellido, el año, y si vemos un conector o lo usamos, ya sabemos que es una cita basada en el autor o con énfasis en el autor. Recuerda que el parafraseo arriba o abajo es optativo. Y bueno, para concluir esta parte, el parafraseo, todo lo de arriba se combina con esto, con un cambio. Es decir, puedo poner el apellido, ¿no?, arriba o abajo, dependiendo de cómo esté redactando, haciendo énfasis en el autor o énfasis en el texto. Pero aquí no veo ningún número de página, porque cogí el párrafo, ¿no?, la idea del autor, pero lo plasmé en mi documento con mis ideas, palabras propias. Esto del parafraseo, del cambio de párrafos, tiene un porcentaje de permisividad. Normalmente si va a hacer esto, le van a decir que tiene que modificarlo un 50, un 70% para que pase el control del revisor. Es un ejemplo que les estoy dando. Pero lo típico es, ya sea arriba o al final de la cita del párrafo, si no lleva página, se entiende que es un parafraseo, y también se entiende que la idea no está copiada y pegada, sino que ciertas palabras se han usado para poder plasmar una idea en el archivo. Ahora todo esto lo vamos a llevar a Word para poder practicar, y esa será la entrega que vamos a ver en el próximo video. En el manual pues indica, aquí tenemos el caso, ¿no?, cuando el apellido está al comienzo. Todo esto ya lo vamos a practicar en Word para poder ya armar un documento con los respectivos estilos de redacción. Por el momento eso es todo, y nos vemos en el próximo video a continuación, ya mismito. Gracias, un saludo a todos, cuídense.